Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles cómo pueden ustedes reemplazar el sensor MAP, ya que en mi caso está fallando. Quiero aprovechar que ustedes observen. El proceso es bastante sencillo, es muy simple, y la razón por la cual quiero cambiarlo: el motor está algo inestable. Al momento de encenderlo, la palanca vibra un poco, se siente como da unos pequeños saltos y el motor igual se escucha como inestable. El problema mayor por el cual quiero hacer este cambio es, uno, porque está gastando también bastante más gasolina, y esto también es una causa de este sensor. Además de que después de que lo uso un rato, aproximadamente unos 20 minutos, media hora, ya después de que lo apago, lo quiero volver a encender y el carro se vuelve a apagar. Sí enciende, pero con la misma se apaga. El motor K4M no trae sensor MAF, solamente trae el sensor MAP. Ahorita, para estarlo usando sin haber reemplazado el MAP, lo que hacía era, cuando veía que se quería apagar después de encenderlo, nada más aceleraba. Lo tenía acelerado unos cuantos segundos, unos 30 segundos, y ya después soltaba el acelerador y el carro se mantenía, pero sí se seguía sintiendo así como que inestable el motor. Bien, ahora voy a mostrarles ya el proceso para que vean que es muy sencillo. Bien, en esta parte tenemos lo que es el sensor MAP. Vamos a reemplazarlo. Aparte, aquí lo tenemos como que ya algo flojo. Este solamente va a presión y para sacarlo hay que levantarlo. Pero bueno, antes de quitarlo, lo más recomendable es que quiten el poste negativo de la batería. Todo esto por seguridad. Siempre que trabajen con las partes eléctricas, les recomiendo desconectar su batería del poste negativo. Una vez que ya desconectamos el poste negativo de la batería, solo vamos a jalar este arnés. Lo jalamos hacia atrás, levantamos y lo jalamos hacia atrás, y así sale este arnés fácilmente. Y nada más lo que vamos a hacer es levantarlo. Vamos a jalarlo hacia arriba con algo de fuerza. Bien, aquí como pueden observar ya lo saqué un poco más. El proceso que utilicé simplemente es ir haciendo este pequeño movimiento de un lado hacia otro e irlo levantando poco a poco. No quieran meter un desarmador y hacer palanca de ninguno de los lados, ya que si hacen eso van a quebrar y eso se puede quedar adentro y después va a ser más difícil poderlo retirar. Ya que estuvieron haciendo estos movimientos, lo sacan hacia arriba, solamente como les comento esta presión, y sale de la siguiente manera. Aquí pueden observar, está bastante sucio. Este que teníamos es de la marca Brock, ya duró lo que tenía que durar, aproximadamente duró 3 años, lo cual creo que está bastante bien. Y bueno, a continuación les voy a mostrar el sensor nuevo. Este es el sensor nuevo, es de la marca Interfuel y pues se los voy a mostrar. Es un sensor económico, de hecho es un sensor chino, pero vamos a ver qué tal funciona. Es este que tenemos aquí. Me costó 350 pesos, lo cual es pues bastante económico. Lo coticé en la marca Thomson y estaba en 1000 pesos. Lo coticé también en la marca Duralast y estaba en 850. Pues me fui por este, que es más económico. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a continuación entonces a colocarlo. Antes de colocarlo vamos a limpiar esta zona para que al momento de colocarlo no se vaya ningún tipo de basura. Igual al limpiarlo hay que tener cuidado de que no se vayan restos adentro. Bien, una vez que ya acaben de limpiar la zona donde lo van a colocar, entonces sí, vamos a proceder a colocar nuestro nuevo sensor. Lo colocamos de la siguiente manera, tal cual lo retiramos, solamente lo vamos a introducir, haciendo un poco de presión hacia abajo. Y eso fue todo. Ya nada más vamos a conectar nuevamente su arnés, lo conectamos y listo. Prácticamente es todo el proceso que tenemos que hacer para reemplazar nuestro sensor MAP. Y pues vamos a probar para ver cómo nos funciona. Ya después les contaré qué tanto nos duró esta marca, pero pues vamos a probar qué tal funciona. Conectamos nuestra batería y vamos a probar el vehículo. Y pues bueno, vamos a dar marcha. Y pues ya ahí se van estabilizando las revoluciones, ya que ahorita el carro estaba frío. De momento es todo lo que les quería mostrar. Ya el motor se siente bastante más estable. Y pues era lo que les quería mostrar por este video. Hasta la próxima.